mensaje de hoy lleva por nombre Hechos para un propósito. Dígale a la persona que está a su lado, tú tienes propósito en Dios. Cada uno de los que estamos en este lugar hemos sido escogidos con un propósito definido y determinado en el cielo. Usted nació en la tierra, pero su propósito ya había sido determinado en la mente de Dios. Cada uno de nosotros había sido destinado y definido en lo más profundo del corazón y de la mente de Dios. Así que no es casualidad que usted esté en este lugar. El hombre tiene necesidad de saber desde que nace por qué está en un lugar. Yo pasé muchos años queriendo saber quién era yo, para qué Dios me había traído a la tierra. Por años yo me hacía esta pregunta y yo decía, Señor, yo no vine a esta tierra a perder el tiempo. Hay algo que tú me mandaste a hacer en este lugar. Y se lo preguntaba a él y le decía, Señor, tú que eres mi creador, tú que eres mi fabricante, tú que me pusiste en este lugar en la tierra, en ti está todas las respuestas que necesita mi vida. En Él están todas las respuestas que necesitamos cada uno de los que está en este lugar. Si aún hoy en día tú te sientes sin propósito, tú te sientes que no tienes esa respuesta del cielo, ¿sabes en quién lo puedes encontrar? En Él. Él fue el que te creó, Él fue el que te predestinó, Él fue el que te hizo perfecto, dispuesto. Cada parte de tu cuerpo la puso en el lugar donde tienen que estar. Tu cerebro está allí porque es necesario que esté en ese lugar. El corazón está en ese lugar allí porque allí es donde funciona perfectamente. Dios no se equivocó contigo, Dios no se equivocó con ninguna persona que está en este lugar. Cada uno de nosotros tenemos propósito en Él y para Él. Él quiere sacar lo mejor de ti y de mí. Si estamos en este lugar no es casualidad. El Señor nos llamó del lodo cenagoso. El Señor nos sacó de allí, del sitio de muerte. ¿Sabes para qué? Para lograr el propósito de Él en su vida. Y el propósito de Dios es que la gloria se manifieste por medio de ti y de mí sobre la tierra. Según la Biblia, cuando leemos la Biblia podemos encontrar que la Biblia explica de dos maneras el propósito del ser humano. Cada uno de nosotros tiene dos propósitos en Dios. Y el primero es un propósito general y el segundo es un propósito individual. Y ese propósito general es un propósito que es igual para cada ser humano. Cada uno de nosotros fue hecho y predestinado en el cielo para tener una comunión con Él. Ese es el primer propósito que tiene cada ser humano, cada persona. Dios, ¿y sabes dónde fuimos creados nosotros primero? No fue en el vientre de tu madre, fue en la mente de Dios. En lo más profundo allí de la mente de Dios, Él nos hizo, nos modeló, nos hizo perfecto. Él definió y dijo, tal día voy a enviar a la tierra a mi hijo para que nazca en ese lugar físicamente y para que cumpla mi propósito. Así que no es posible. ¿Sabe qué me da tristeza a mí? Que yo le pregunte a un joven, ¿qué quieres hacer tú? Que tenga 20 años y que me diga, no sé qué hacer, no sé qué estudiar, no sé qué voy a hacer yo cuando esté más grande. Eso me da tristeza y eso me ha pasado mucho. Y yo hablo con los muchachos y les digo, ¿cómo tú, que conoces a Cristo, que te congregas en una iglesia cristocéntrica, no tienes un propósito definido para tu vida?
Y esto es un llamado de atención, no solamente para la juventud, sino para todas las personas. No importa la edad que tenga. Si tú tienes 70, si tú tienes 80, si tienes 50, si tienes 43 como yo o menos, te tengo que decir, es tiempo de que despiertes. Es tiempo de que comiences a demandar de Dios, que te comiences a mostrar el propósito de Dios. ¿Sabes qué edad tenía Abraham cuando él tuvo su hijo? Y Dios le había dado promesa a él. Y le había dicho que mirara a los cielos y que viera las estrellas y que iba a salir de él una gran nación. Y Abraham era un viejo. ¿Estás escuchando? Era un viejo. Era un abuelo. ¿Y sabes qué hizo él? Él creyó. Él se levantó. Y él le dijo, Señor, si tú lo has dicho, yo parafraseando un poco la palabra de Dios, tú lo vas a hacer. No importa el tiempo, no importa el proceso, no importa la forma en que lo vas a hacer. Pero si tú dijiste que de mí iba a salir una nación grande, que iba a ser así como las estrellas del cielo, que son infinitas como cuando las vemos, tú lo vas a hacer. No sé que el Señor te ha prometido a ti, pero sabes una cosa, cada promesa que el Señor me ha dado, me ha entregado a mí, Él la ha hecho en su tiempo. Yo solamente he tenido que orar, yo solamente he tenido que tener una vida en la presencia de Dios, y de lo demás se va a encargar Él. ¿Sabes por qué? Porque aquel que nos trajo y nos colocó aquí en la tierra, te definió con un propósito. Y cuando tú naciste, Él ya había dispuesto todo lo que tú necesitabas para poder llegar a ese destino profético. Los seres humanos son perfectos para pedir. Todos somos perfectos. A mí me encanta orar y pedir. ¿A quién no? ¿O soy yo solamente que le pido a Dios? Pero he entendido. Hay una parte en la palabra de Dios que nos dice que si buscamos primeramente el reino de Dios, ¿qué más dice? Y todo lo demás. ¿Sabes qué es buscar el reino de Dios? Estar metido en su presencia, es buscarle a Él, es leer su palabra, es estar sumergido en Él. Entonces yo he entendido y he tenido que cerrar la boca y dejar de pedirle al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él me dice a mí que me ocupe primero de estar en Él, de estar en su presencia, de buscar su reino, de leer su palabra, de estar metido en Él. Y sabes que yo he visto milagros, yo he visto cosas que ni siquiera he tenido que pedir, porque sabes que el Señor literalmente se ocupa de cada uno de nosotros. La palabra de Dios declara allí que si Él viste los lirios del campo, cuanto más no lo va a hacer contigo. Así que hay un propósito que Dios ha definido con cada uno de los que está en este lugar. Y tengo que decirte, no te preocupes como Él lo va a hacer. Yo no sé si tú tienes necesidad financiera, yo no sé si tú tienes un problema de salud, pero sabes una cosa, para el Señor no hay imposible. ¿Sabes por qué? Porque Él rompió todas las leyes físicas existentes. ¿Sabes? Jesucristo lo hizo y Él va a romper todas las leyes necesarias que Él tenga que romper por ti y por mí. Hablamos entonces de dos propósitos que explica la Biblia: ese propósito general que ya lo expliqué, y el propósito individual que tiene que ver con los dones y talentos que tiene cada uno de los que estamos en este lugar. Porque cuando hablamos de propósito, muchas veces lo llevamos a llamado. Entonces creemos que solamente los que están llamados son los 5 ministerios. Y tengo que decirte que no es así. Cada uno de los 5 ministerios es un llamado de Jesús. Jesús es el que llama a los pastores, a los profetas, a los maestros y a cada uno de los 5 ministerios. Pero sabes que Jesús también te llamó a ti, con el don que Él ha puesto en ti, para que tú lo utilices en el lugar donde estás. Sabes que hay personas que tienen un talento para dibujar hermoso, pintan cuadros hermosos. Yo no tengo ese talento. Yo me pongo a hacer un dibujo y eso parece cualquier cosa menos lo que intenté hacer, porque ese no es mi talento. Pero ¿sabes qué? Dios utiliza cada una de esas personas que ha puesto dones. En el caso, por ejemplo, del que pinta, del artista, Dios
lo llamó a él para que esté posicionado en el monte de las artes. Y así cada uno de ustedes que tiene dones, el que tiene don de canto, para que esté en ese lugar. El que pinta, que pinte. El que tenga don de los números, que esté en ese lugar también. Papá, por ejemplo, él es contador. ¿Y sabes qué? Los contadores, los administradores también tenemos propósito en Dios. Estamos en ese lugar para que para traer cambio, para traer transformación. ¿Sabes por qué? Porque es todo lugar donde Jesús llegó fue transformado y fue cambiado. Así que yo no sé cuánto tiempo tú tienes en el Señor y estás igual. Si tú estás igual, estás en problemas. Yo conocí al Señor en el año 2004. Y desde que yo conocí al Señor, mi vida ha ido de cambio, ha ido de proceso en proceso, ha ido de bueno para mejor, ha ido de bueno a excelente, porque todo aquel que conoce a Jesús y que conoció a Jesús nunca quedó igual. ¿Sabes qué? En Jesús está tu propósito. Jesús está aquí porque Él quiere revelar propósitos en esta mañana. Él no quiere que andemos por ahí despropositados, como dice la pastora Yelixa. Él no quiere que andemos allí como pollos sin cabeza, sin propósito alguno, así como dice papá. Él quiere que nosotros andemos conectados en nuestros 5 sentidos con la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios traemos revelación de propósito. ¿Tú sabes quién da propósito? El Padre. El Padre fue quien te escogió. El Padre fue quien definió lo que iba a hacer contigo desde la eternidad y por la eternidad cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Satanás también tiene un propósito y él sabe cumplir muy bien con su propósito. ¿Tú sabes cuál es el propósito de Satanás? Que tú y yo no tengamos comunión con el Señor, que tú y yo no tengamos una vida en Dios. Ese es el propósito de Él. Y la palabra de Dios declara que Él vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Y sabes a quién? En contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios. Pero ¿sabes qué? Él sabe hacer su propósito muy bien. Pero para nosotros hacer el nuestro debemos estar conectados con su presencia. Debemos dejar que cada don, que cada talento que Dios ha puesto en cada uno de nosotros sea expuesto y que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. El día de ayer para mí fue un día tremendo, fue un día decisivo. Yo puse a orar a mucha gente porque yo estoy haciendo un curso de panadería y pastelería profesional en uno de los mejores institutos de Caracas, súper exigente. Todo el mundo empezó con su pan. La mayoría de mis compañeros hicieron un pan de autor. Yo hice mi pan de autor. Tenía lo que yo quería. Mi pan tenía pasas, tenía avellanas y tenía naranja confitada porque a mí me gusta. Y resulta que todos ellos hacían sus panes y les salía genial. Desde que yo empecé, mi pan no salía bien. Yo iba cada sábado, hacía el pan en mi casa y se lo llevaba a la chef y le decía, no tiene pan, me decía la chef. Eso no sirve, porque allá afuera es así. Lo que no sirve, no sirve. Esto no funciona. Vamos a hacerle cambios. Vamos a subirle la hidratación. Quítale el jugo de naranja. Ponle esto, ponle alegría a ese pan, me decía la chef. Métele cardamomo, métele nuez moscada. Y haz aquello, y haz esto y no sé qué. ¿Y sabe qué? Yo llegaba todos los días de mi trabajo, casi todos los días, a practicar el pan. ¿Y sabe a qué hora me acostaba? A las 2 de la mañana. Para pararme a las 5. Y yo no podía decir en mi trabajo, jefa, llegué tarde porque estaba haciendo pan, porque eso no es problema de ella, era mi problema. Y eso para mí fue tremendo. Yo tenía que estar trabajando en ese lugar donde yo trabajo. Eso es una maquinita todo el día, subo, bajo, me llaman, no sé qué, me reúno, no sé qué. Y yo no tenía tiempo ni de dormir. Yo dormía como 20 minutos en el transporte en la mañana mientras me llevaban a Katia. En la mañana mientras me llevaban al trabajo y en la tarde mientras me llevaban a Katia. Ese era el tiempo que yo tenía de dormir. Estaba agotado literalmente. Llegó un momento en que yo le dije a Elizabeth, no quiero ese pan. No voy a hacer ningún pan. Me voy. Renuncio. Y Elizabeth me dijo,
las mujeres, nuestras esposas bellas. No, usted está ahí, usted termina. Usted lo que comenzó lo va a terminar. ¿En qué quieres que te ayude? Usted sabe que hacía mi esposa. Yo llegaba y ella había picado las avellanas. Había pesado todo. Nuestras mujeres son maravillosas, ¿sabe? Ella me decía, ¿qué más quieres que te necesita? ¿Qué hago? ¿Qué te peso? ¿Qué te rayo? Y ella estaba ahí empujándome cada día. El día viernes yo llego, yo hablo con papá y le cuento y le digo, papá, ora por mí porque está cargado con ese tema de ese pan. Papá oró por mí, me dice, hijo, acuéstate a dormir tranquilo. Yo dije, acuéstate. Yo tengo que practicar esa broma. Elisa se fue, me compró un caldero, no sé qué, me compró 2. Porque ella como no, me decía, compro este o este, compra los 2. Entonces apareció con los 2 calderos. Resulta que yo llegué, hice el pan. Me dieron las 2:30 de la mañana horneando el pan. Cuando despego el pan del caldero, esa broma se pegó ahí. Yo estaba tan cansado que me acosté a dormir y dejé ese pan tirado ahí. Cuando Elizabeth se para a las 5 de la mañana, Elizabeth se había acostado conmigo tarde. Que suena el despertador. Esa mujer se paró como un cohete antes que yo de la cama. Agarró el cuchillo y picó ese pan y después se metió al baño. Cuando yo entro a la cocina, que me levanto, yo ni siquiera me había cepillado ni los dientes porque yo quería ver qué había pasado con el pan. Cuando agarro el pan, eso no sirve. Yo tenía impotencia, rabia, de todo. Yo me puse hasta a llorar. Porque yo decía, Dios mío, ¿cómo este pan no lo puedo hacer? Y todos mis compañeros, mi pan no tenía ni nombre. Y todos mis compañeros tenían su pan con nombre y con todo ese cuento. Elizabeth me abrazó y se puso, oró por mí, no sé qué. Me ayudó a preparar toda la mudanza, porque literalmente era una mudanza. Yo tenía que llevarme las masas madres, toda la perolera pesada, no sé qué. Bueno, eso fue terrible. Yo llegué allá, me puse a hacer mi pan y comencé a orar en lenguas. Nadie me escuchó, nada más el Señor. Yo orando en lenguas ahí, con mis manos metidas en mi bol, mezclando todo. Y habían 2 compañeras específicamente, que no son cristianas, pero esas mujeres me llamaban, Guillermo, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Alentarme ellas a mí. El cristiano era yo. Ellas me llamaban a alentarme a mí. Ellas tenían más fe en el pan que yo. Ya yo no quería esa broma. Entonces, yo llegué, hice mi pan, le hice unos pequeños cambios allí a la fórmula y dejé todo ese asunto en las manos de Dios. Usted sabe que hay que tener paciencia para hacer pan. Eso hay que esperar tiempo de fermentación. Eso, si usted no deja que eso fermente bien, cuando lo hornea, eso no funciona. No crece el pan, la miga no va a estar bien. Cuando fue desde las 7 de la mañana, eran las 8 de la noche y yo estaba ahí todavía. ¿Y sabe quién fue el último que le evaluaron el pan? Este que está aquí. Yo decía, Dios mío, pero hasta en esta broma me ponen de último. Cuando los jueces picaron mi pan, ellos se quedaron mirando ahí. Yo no sabía si llorar, si reír, porque eran ellos 3 ahí viendo a la chef y los otros 2 jueces. Y hablaban entre ellos. Y dijeron, este pan está excelente. A mí ni siquiera me preguntaron cómo yo lo hice. Ellos vieron fue el resultado. ¿Sabe qué? En ese pan había un propósito. En ese pan yo entendí que yo tenía que romperme. Ese pan costó lágrimas, costó oración. Costó dedicación, tiempo, y así debe ser la vida en el Señor para cada uno de nosotros. De tiempo,
de dedicación, de esfuerzo, de nunca dejar las cosas a medio camino. Lo que usted empiece tiene que terminarlo. Y eso yo lo tuve que entender a la fuerza, pero ¿sabe qué? Yo me llené de gozo, de felicidad al ver que la gloria de Dios se había manifestado en ese lugar, porque a mí ni siquiera me habían preguntado cómo yo había hecho, mientras todos los demás habían tenido que explicar cómo habían logrado el resultado. A mí ni siquiera me preguntaron nada, sino que comenzaron a felicitarme y yo dije: Señor, eres tú en este lugar, es tu agrado en este lugar. Lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, Él lo va a cumplir. No importa lo que tengas que hacer, no importa el precio que tengas que pagar. Mi pan, yo le dije, y los jueces se reían porque yo le decía, ese pan, yo le iba a poner de nombre trasnocho porque no me dejaba dormir. Pero ese no fue el nombre que yo le puse. Él se llamaba pasavena por todos los ingredientes que llevaba. Y bueno, ya me queda poco tiempo. Para uno poder entender el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que hacernos 4 preguntas. Lo primero es: ¿quién soy en Dios? ¿Quién es usted? ¿Qué declara la palabra de Dios de usted? ¿De dónde vengo? Ya vimos entonces que cada uno de nosotros fue creado en el tercer cielo, hecho por Dios. Somos hijos de Él y tenemos herencia en Él. ¿A dónde voy? ¿A dónde el Señor me quiere llevar? Porque muchas veces nosotros entendemos cuál es nuestro propósito, pero no sabemos a dónde Él nos quiere llevar, qué es lo que Él quiere hacer. Las personas que me han ayudado a mí a crecer en el propósito de Dios en mi vida han sido mis padres espirituales. Ellos han visto los dones en mí. Ellos me han dicho: anda a la escuela profética, anda a prepararte, ahora vacíate en la iglesia de lo que has recibido, porque ellos han visto los dones en mí. Hay líderes en esta casa, hay padres espirituales en esta casa preocupados por ti, que están viendo. Mira, hay personas que se me han acercado a mí y me han dicho, llorando: hermano, yo no sé para qué Dios me hizo, yo no sé cuál es mi propósito. Me acuerdo que un día una hermanita me dijo, me dijo eso, y yo le dije: hermana, ¿qué le gusta hacer a usted? Yo le respondí, me respondió: a mí me gusta atender la gente. A veces yo voy pasando por la panadería que está aquí. Un día iba pasando y había un indigente. Yo busqué un tobo con agua, yo busqué ropa, yo lo desvestí. Ese hombre estaba lleno de cucarachas. Cuando esa mujer me dijo eso, yo dije: hermana, hay un don de misericordia en usted que usted no ha visto. No todos tenemos ese don, pero usted lo tiene. Usted tiene una gracia especial. Allí yo vi moverse el amor de Dios en esta mujer en otro nivel. Hay dones que Dios ha puesto en ti. Te voy a pedir que te pongas esto sobre tus pies. Y Dios quiere traer revelación de ese propósito en esta mañana. La gente exitosa conquista reinos, crea naciones y cambia la historia. La historia no lo hace a ellos, ellos hacen la historia. De hecho, el ejemplo principal y primordial que tenemos nosotros los cristianos es Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, Él cambió la historia, y de tal forma que hubo un antes y un después de Cristo. Así que cuando tú descubres cuál es tu propósito, hay una historia antes y después. El Guillermo de antes y el Guillermo de después de haber descubierto su propósito. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana. Hay personas que han visto, que han entendido el propósito que tienen, pero no han entendido a dónde Dios las quiere llevar. Pero hay muchas personas jóvenes en este lugar que no han entendido lo que Dios quiere hacer contigo, a que Dios te ha llamado, a que Dios te ha puesto aquí en este lugar en la tierra. Dios no te ha escogido a
ti para que estés perdiendo el tiempo. Dios no te ha escogido a ti para que pases 10, 15 años sentados en una iglesia sin servir, sin hacer algo para Él. Cada uno de nosotros tiene un potencial, tiene un llamado dentro, tiene una gracia especial. Rabacata, Rabaiso, Rabacaya, Rababai, Charabaikia. Oh, Shanamakata, Rabaiso, Rabacaya, Rababai, Shanamaikaya. Precioso Espíritu Santo de la gloria, yo presento delante de ti, mi Dios, cada persona en este lugar, mi Dios, cada vida, cada joven, cada anciano, Señor amado, cada matrimonio aquí representado. Padre mío de la gloria, mi Dios, yo te pido, precioso Espíritu Santo de la gloria, mi Dios, que seas tú trayendo revelación de propósito, mi Dios, trayendo revelación en las vidas. Padre mío de la gloria, mi Dios, yo te pido, precioso Espíritu Santo de la gloria, que así como hiciste, mi Dios, allá en la casa de la mujer tsunamita, Padre mío de la gloria, que trajiste rompimiento, mi Dios, que trajiste milagros, Señor, así hagas en este lugar, Señor, y traiga revelación en las mentes, mi Dios. Rabacata, Rabaiso, Rabacata, Rababai, Chalabaikea. Oh, Shanamaketerebeiso, Rabacaya. Oh, Shanamakanda, Rabaiso, Rabacaya, Rababaisha. Es en su presencia, es en su presencia, es en su presencia que descubrimos el propósito de cada uno de nosotros. Es en su presencia está en este lugar. Él está ministrando en este lugar. Él está aquí. Rabacata, Rabaiso, Rabacata, Rababaisha, Namaikeya. Aquel que escogió, aquel que te escogió a ti no se equivocó. El Señor te dice: yo te he escogido, yo te he llamado a ti y te he dispuesto. Te he traído a este lugar para realizarte, te dice el Señor, porque sabes que la felicidad plena solamente la vas a conseguir en mi presencia. La felicidad plena solamente la vas a conseguir en mí, te dice el Señor. Rabacaya, Rabaiso, Rabacaya, Rababai, Chanamaikeya. No importa lo que has tenido que vivir, no importa lo que has tenido que pasar, no importa la tormenta que has tenido que pasar, te dice el Señor, yo voy a sacar lo mejor de ti, te dice el Señor. Rabacaya, Rabaiso, Rabacanda, Rababai, Chanamaikeya. Yo no he perdido mi tiempo contigo, te dice el Señor. Oh, Shanamakaya, Rabaiso, Rabacaya, Rababai, Chanamaikeya. Hay personas, me muestra el Señor, que se han sentido así como en el valle de los huesos secos, que vienen a la iglesia, que se van de la iglesia y que salen iguales. Pero el Señor te dice en esta mañana: yo reprendo todo espíritu de muerte espiritual que había querido venir sobre las vidas, te dice el Señor. Y ahora yo traigo resurrección sobre los huesos secos. Ahora yo declaro, así como hice con la vara de Aarón, yo hago reverdecer las vidas en este lugar. Rabacaya, Rabaiso, Rabacanda, Rababai, Charabaikia. Rebequete, Rebeiso, Rabacaya, Rababai, Charabaikaya. Ahora yo remuevo toda piedra que impedía que tuvieras el propósito en tu vida. Yo ahora remuevo, Rabacata, Rabaiso, Rabacaya, toda venda de los ojos, te dice el Señor. Todo aquello que te impedía progresar, todo aquello que te impedía crecer, todo aquello que te impedía enfocarte en mí y en mi presencia, te dice el Señor. Ahora viene y traigo sobre este lugar una unción de enfoque. Ahora yo abro los ojos, te dice el Señor, y pongo una vista 20-20 en las personas en este lugar, para que puedan verme a mí moviéndome, para que puedan ver Rabacata, Rabaiso, Rabacaya, Rababai, Charabaikeya. Yo abro los ojos así, como hice con el siervo del profeta. Abro los ojos espirituales
para que puedas ver que más son los que están contigo que contra ti, te dice el Señor. No importa el dolor, no importa las lágrimas, no importa la fatiga, no importa todo lo que has tenido que pasar, te dice el Señor, porque lo que yo he dicho que voy a hacer contigo, lo voy a hacer. Oh, Ricaya, Rabaiso, Jarabacaya, Rababai, Shanama, Ikeya. No es con tu fuerza, sino con la mía, te dice el Señor. No es con tu fuerza, sino con la mía. Rabacaya, Rabaiso, Jarabacaya, Rababai, Shanama, Ikeya. Hay despertar de propósitos en este lugar. Hay un despertar de propósitos que el Señor está trayendo sobre este lugar. Oh, Ricaya, Rabaiso, Jarabacaya, Rababai, Shanama, Ikeya. Así como hice con David, así como lo hice con él, le mostré el propósito y lo llevé a reinar, lo voy a hacer contigo, te dice el Señor. Rabacaya, Rabaiso, Jarabacaya.